Hola, bienvenidos, qué gusto que están por acá, que se dieron el tiempo, el espacio de acompañarnos. Muchas veces pensamos que la definición del costo del desempeño de nuestro proyecto la podemos encontrar ya al momento de la negociación, cuando estamos comparando propuestas. Sin embargo, esto no es así. Realmente la definición del costo del desempeño se establece mucho antes, desde el diseño, desde que se están definiendo los criterios, las condiciones de operación, en fin. Por eso, hoy más allá del frío vamos a hablar de proyectos de refrigeración, específicamente de tres decisiones que nos ayudan realmente a definir lo que será el costo, el desempeño de nuestro proyecto. Soy Mario Alberto Armijo Briviesca y para hablar de este tema me acompaña un ingeniero con mucha experiencia, más de 20 años en la industria, como responsable del diseño, de la ingeniería de cientos, no sé si miles de proyectos. Hoy en día responsable de la dirección de la ingeniería en Grupo Ilacón, José Juan Chapa Cepeda. Bienvenido, Chapa. Gracias por la invitación para esta plática. Al contrario, qué bueno que estás por acá. Pues bueno, como lo mencionaba Chapa ahorita al arrancar, creo que es algo bastante común, ¿verdad? Que al final, cuando pues están comparando propuestas, pues estés buscando ahí, pues no sé si la más económica o la que tenga el mejor desempeño, pero pues realmente nos debimos de preocupar por eso mucho antes, ¿verdad? Desde que se está estableciendo las bases de diseño, ¿verdad? Los criterios y pues de ahí todo lo que conlleva a las distintas soluciones, ¿verdad? Y ahí quisiera partir de, digamos, un principio muy importante para todos los que hemos estado como responsables del diseño, que es que todas esas ingenierías, todos esos diseños que hacemos, pues no tienen sentido si perdemos de vista la parte económica, ¿verdad? Si nuestro diseño puede ser muy sofisticado, puede tener la mejor tecnología, pero pues no es rentable, o sea, no tiene sentido para el negocio. Entonces, yo creo que esa es una base muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te parece si abordamos este tema desde tres decisiones que hay que tomar, que hay que cuidar para realmente encontrar ese costo y desempeño pues, más conveniente para nuestro proyecto? Y la primera decisión sería cuáles van a ser las condiciones de diseño, cuáles van a ser las condiciones de operación que va a tener nuestro proyecto. Después podemos pasar a lo que ya sería la determinación o el desarrollo de la solución de refrigeración para esas condiciones de operación, para esas condiciones de diseño. Y por último, también podemos hablar de lo que sería la solución constructiva, ¿verdad? Que sin duda pues viene a integrar todo lo que va a ser el proyecto de refrigeración, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esto de las condiciones de diseño, de los criterios para poder comenzar a explorar por dónde podemos resolver un proyecto? Para nosotros desde el área de ingeniería es bien importante tener bien claros los principios o las necesidades del diseño y la construcción del cuarto. De eso parte todo el éxito del proyecto. Pero esto parte, parte para nosotros, pero viene desde el diseño o el equipo conceptual del cliente. El cliente tiene que definir en base a sus necesidades, en conjunto con un equipo que él haya definido internamente, pues definir muy claramente cuáles son las necesidades que tienen que cubrir. Una vez que tiene eso, pues tiene que
acercarse, porque ahí depende de la etapa o la madurez. Hay situaciones donde la misma empresa o el cliente tiene muy claro qué es lo que quiere, tiene muchos años de experiencia, ya son varios proyectos que ha hecho. Para él es más fácil definir sus necesidades, pero para alguien que está empezando o que tiene algo muy diferente o algo nuevo, pues es muy importante que forme un buen equipo para que ese equipo interno de ellos formalice y detecte las necesidades reales, y ese equipo pues debe incluir el aspecto financiero, el aspecto, el aspecto operativo, eh, las decisiones, la parte constructiva, a veces hasta la parte legal, ¿sabes? Porque tienes que involucrarte con permisos de gobierno, etcétera. Entonces sí tienes que hacer un muy buen equipo interno para definir tu idea de proyecto. Y una vez que ya tienes o que tienes dudas, también es importante o es recomendable que acerquen a alguien externo que les pueda apoyar a madurar o a hacer el proyecto, pues, porque a veces es una especialización en la refrigeración que ellos no la dominan. Entonces, es bueno que también, ya una vez que ellos definen internamente sus necesidades, también pueden asesorarse con alguien que les dé la asesoría ya más desde el punto de vista de refrigeración, de qué tipo y así pueden definir las bases iniciales del diseño. Sí, porque, Chapa, es que creo que a veces, como lo comentamos también hace unos momentos, podemos a lo mejor enfocarnos muy a la parte técnica y perdemos de vista pues otros criterios, ¿verdad? Otros argumentos que pues deben de acompañar al proyecto, ¿verdad? Entonces, como es muy importante saber, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura de operación o la cantidad de personas o, en fin, o sea, muchos detalles técnicos que son necesarios para poder avanzar en el desarrollo de la solución, pues también, por ejemplo, pues cuánto se pretende invertir o cuáles van a ser, tú el otro día también lo decías, este, pues como los incentivos, ¿verdad? Que van a apostar por este proyecto, si va a ser la eficiencia energética o no sé, a lo mejor algo más ecológico, no lo sé, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios desde un principio son muy importantes y creo yo que lo tenemos bien identificado por acá en Islacom porque también promovemos mucho las entrevistas, digamos, de prediseño, ¿verdad? Trabajamos mucho los anteproyectos, todo ese tipo de herramientas, pues que nos ayudan a consolidar toda esa información inicial, ¿verdad? Todas las bases del proyecto, ¿verdad? Sí, man, nosotros tenemos mucha experiencia, tanto así que hemos desarrollado en el tiempo pues un checklist o un documento de arranque del proyecto que muchas veces nos ayuda a definir desde el inicio qué es lo que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, pero eso pues lo trabaja mucho nuestra área comercial, que cuando acompaña al cliente en la entrevista, llenan un checklist y en base a eso y ahí es donde consultan ese tipo de dudas, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tienes una necesidad económica de inversión muy ajustada? ¿O estás buscando un desarrollo donde tengas eficiencias energéticas? Una vez, o buscas cuidar mucho el CAPEX o el OPEX. Ujú. Entonces, ese tipo de cuestionamientos nos ayuda mucho a definir posibles alternativas de solución inicial. Y a veces trabajamos a veces con ingenierías conceptuales iniciales y presentamos ahí alternativas y vamos desarrollando una o dos alternativas, sobre todo en proyectos más complejos, ¿no? Y eso nos ayuda a ir más acercándonos a cubrir la verdadera necesidad del cliente, ¿no? Sí, porque a veces, por ejemplo, Chapa, pues ha tocado que a veces no está del todo definido, por ejemplo, la temperatura del cuarto, de alguna cámara de refrigeración. Y eso, pues, te puede impactar de manera importante el costo y el desempeño del proyecto. O sea, no es lo mismo que pidas un cuarto, no sé, a menos 20 grados Celsius a que lo pidas a menos 30 o la temperatura de entrada del producto. Quizá, no sé si por desconocimiento lo puedes tomar algunos datos muy a la ligera y, pues no te estás dando cuenta de todo lo que va a mover en la propuesta, ¿verdad? Incluso
Algo que creo que sí se presenta con más frecuencia es el tiempo en que tienes que abatir alguna carga, ¿verdad? O no sé, disminuir la temperatura, en fin, ¿verdad? Sí, eso es muy básico. Por ejemplo, nosotros definimos, por ejemplo, algo muy necesario en un proyecto de refrigeración es definir bien la carga térmica. La carga térmica tienes que contar con toda la información y esa pues se consigue a través de la entrevista y conocer el cliente y otra es conocer el tipo de necesidades o tipo de proyecto. También ya tenemos una base que nos ayuda ahí a definir necesidades. Por ejemplo, cierto tipo de productos, pues sabes que tienes que abatirlo en cierta temperatura para que se conserve, etcétera. Pero lo importante pues, es cuidar y tener la información, por ejemplo, aperturas, para calcular la infiltración de aire, pues Ujú. aperturas de puertas, qué tipo de puertas, tamaños, etcétera. Cuánta es la otra es el tipo de producto, qué temperatura viene, como la otra es la temperatura del lugar donde se va a instalar el proyecto, que eso es muy importante. Mm. Muchas veces nos ha pasado que confunden que creen que cubrir un proyecto es replicable al 100% en todo el país, aunque que no es cierto, porque cada región tiene diferentes temperaturas y eso también define y cambia las variables de la carga y de la selección del equipo. Entonces, y así hay más cosas que hay que considerar que las misceláneas, etcétera. Ujú. Entonces, pues es muy importante pues, contar con esa información pues, para tener éxito en el proyecto. Sí, entonces si no, o sea, si no cuidaste esas bases de diseño o esas condiciones de operación, pues te vas a encontrar propuestas muy distintas al final, ¿verdad? Yo ahí creo que, bueno, se entiende que cada proyecto es diferente y cada cliente lo va a manejar. Pero algo que hemos visto que da mucha certidumbre y aclara a los diferentes es hacer una ficha técnica, una base de diseño y compartirla en el arranque. Eso ya te definen todas estas variables, pues ayuda bastante, ¿no? O sea, Ujú. porque eso ya pone piso parejo y aclara muchas de las dudas de que todos van a hacer, van a tener que hacerlo bajo el mismo parámetro y el mismo diseño. Así el comparativo pues es más parejo. Sí, y sobre todo que sea a partir de condiciones que corresponden con el negocio, ¿verdad? O sea, con operación, o sea, así es como yo voy a utilizar el proyecto, la solución, y sobre eso, pues ya presentar o desarrollar las Sí, no, propuestas. no podemos diseñar algo en base a una idealización o el deber ser, no, es en base a la realidad de operación. Y si tú no respetas esa realidad, nos ha pasado proyectos donde se considera que tienes te dicen, no, la temperatura del producto va a ser así y la cantidad tal, y se hace un diseño en base a eso, pero luego en el tiempo varían esas condiciones y empieza el equipo a patinar de que no da la temperatura. Entonces sí es bien importante contar con bien. Sí, a veces se puede exagerar ahí, o sea, condiciones demasiado optimistas y hay que ser más realista. Creo pues bueno, todos estos años nos han ayudado también pues a levantar la mano y ayudar a los clientes en ese sentido, de que, oye, creo que aquí revísalo bien, consúltalo, chécalo con la gente de operaciones o de mantenimiento, no sé, que a lo mejor son más sensibles en ese sentido. Y también como tú lo decías al principio, Chapa, que a veces también lo que sucede es que pues es su primer proyecto, ¿verdad? O sea, no habían tenido una experiencia previa y creo que es donde se da más esa situación, ¿verdad? Sí, ahí es muy importante pues sí tratar de asesorarse con gente que tenga experiencia en el medio, ¿verdad? Ujú. Sí, totalmente. Pero bueno, considerando que ya definimos bien las bases de diseño, las condiciones de operación, pues ya podríamos avanzar a lo que sería la solución de refrigeración. Entonces, pues bueno, ahí creo que bueno, no tiene sentido que levantemos toda una serie de requerimientos o condiciones y las perdamos de vista al momento del diseño. Entonces creo que ahí ya vamos a poder identificar si lo que están buscando es eficiencia energética o seguridad o cómo equilibrar todas las prestaciones o beneficios que debe brindar una solución de refrigeración. Sí, ahí yo pongo tres variables. Una es el costo de inversión. Cuando si estás buscando mucho el costo de la inversión, bueno, tienes que cuidar allí, a lo mejor
Una es costo de inversión, otra es costo de operación, que quieres muy eficiente, otra es la cuestión ecológica, que sea amigable al medio ambiente. Entonces ahí tienes que cuidar y en el diseño, pues presentar las alternativas adecuadas. Puedes presentar una alternativa muy económica, pero si la necesidad real del cliente era algo que en la operación fuera los costos más bajos, pero te fuiste porque tu necesidad, definiste una necesidad de inversión, o ese fue tu criterio, pues vas a perder dinero ya en la operación. Entonces, porque tienes equipos no eficientes o equipos le falta modulación o que no tienen motores electrónicos de alta eficiencia, etcétera. Sí son más baratos en inversión, pero ya en la operación, ¿no? Entonces ahí tienes que cuidar. Yo una recomendación, lo que hemos visto en el tiempo es que algunos utilizan los clientes el análisis o el costo total de propiedad, de pertenencia. Y eso pues les ayuda a como que equilibrar esos dos, tanto la inversión inicial como el costo de la operación a través de un tiempo definido. Y eso pues eso es más justo para el cliente porque ya lo ves más integral, ¿no? Entonces yo creo que es mejor hacerlo. Sí, incluso, digo, con ese tipo de análisis o de estudios, pues, de alguna forma ya estás involucrando a todos los interesados, ¿verdad? El que va a, a ser responsable ahí de la inversión, al dueño, no sé, y pues también a los que lo van a operar, mantener, ¿verdad? O sea, todos buscan, como tú lo dices, el equilibrio, pues, más conveniente para el negocio, ¿verdad? Otro aspecto que también tenemos que cuidar y a veces la mejor tecnología no es la mejor para el proyecto, porque hay proyectos que están ubicados, porque también tienes que considerar el personal que la va a operar, ¿no? Ujú. De nada sirve porque lo hemos visto, le pones equipos muy sofisticados de última tecnología que tienen muchos ahorros, pero luego algunos de esos son normalmente, o a veces nos ha tocado que son complejos de operar. Ujú. Y no hay cualquier persona que lo pueda operar y otra que le pueda dar servicio o mantenimiento o alguna falla que pueda fácilmente darles la atención adecuada, porque están en zonas donde a veces no cuentas con el personal adecuado. Entonces también ese es un aspecto que tienes que cuidar. No nomás considerar lo último o lo más complejo en tecnología, sino vas a tener la gente adecuada también para darle ese servicio. Sí, es que, o sea, vuelvo a repetir, a mí me hace mucho sentido ese principio, o sea, o sea, la ingeniería sin la economía no tiene sentido, o sea, carece de sentido, y al revés también, o sea, entonces buscar siempre ese equilibrio, ¿verdad? O sea, no lo más tecnológico, lo más costoso, hacerlo mejor, y a veces también con que funcione, que dé el servicio pues no siempre es suficiente, ¿verdad? También, o sea, hay que Sí, encontrar. o sea, no hay una respuesta absoluta, se tiene que analizar caso por caso. Porque si lo hemos visto, clientes que están en zonas poco favorecidas o no cuentan con un personal muy, muy sofisticado, porque la revisión tiene muchos grados de sofisticación. Ujú. Y hay ciertos equipos que sí requiere personal muy calificado, que son complejos de operar. Ujú. Entonces, si no cuentas con el personal que va a estar con la capacitación y con las herramientas y reflexiones adecuadas, en el tiempo te pueden tener un problema porque algún efecto ahí de que se descompuso algún equipo y eso, y te puedes quedar sin operación. Entonces tienes que cuidar que la operación también se mantenga. Entonces tienes que equilibrar todos los aspectos. Sí, entonces, o sea, yo creo que hemos tenido la oportunidad de participar en un sinfín de proyectos de todo tipo y pues a lo largo y ancho de la República con soluciones sencillas, a lo mejor no destacadas tecnológicamente, pero cumplen y se alinean con las necesidades del negocio, del proyecto. Y también hemos tenido la oportunidad de implementar o ser de los primeros en innovar en ciertas tecnologías aquí en México. Pero como tú lo dices, volteas a ver las condiciones del proyecto, del cliente, del servicio, y dices, pues sin ningún problema implementamos pues, lo más novedoso, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, la experiencia que tenemos nos ha ayudado a considerar desde el mismo proyecto la capacitación al cliente. O sea, no le vas a entregar un proyecto donde tienes una tecnología de vanguardia o nueva
sin darle la asesoría y el servicio adecuado. Oye, ¿sabes qué? Para este tipo de proyectos vamos a requerir que el personal que va a estar operando pues reciba la capacitación y le damos la capacitación, se le entregan todos los manuales, se le explica exactamente cómo aplica y aparte se le da atención, oye, si tienes algún problema de fallo, tenemos atención 24 horas, hablas a estos teléfonos y puede venir alguien. Pues eso ya se hace más integral, ¿verdad? Ujú. Pero también se tiene que considerar desde el proyecto, ¿verdad? Eso. Exacto, pero ahí también otra vez volviendo al tema del costo y el desempeño del proyecto, es que desde que vas definiendo la solución técnica, pues ya se van estableciendo también los requerimientos o las condiciones para poder operar esa solución, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que sí hay que ser muy, muy responsables, muy cuidadosos, pues al estar definiendo todo esto, porque en realidad soluciones hay muchas, ¿verdad? Acá lo importante es que pues verdaderamente corresponda con lo que se requiere, ¿verdad? Con lo que demanda el negocio. Entonces, pues bueno, como también ya lo comentabas tú, pueden ser, no sé, soluciones técnicas que se destacan por la eficiencia energética, por ser amigables con el medio ambiente, en fin. Pero creo que no debemos de olvidar también lo que es la parte constructiva, porque ahí a lo mejor, no sé, la podemos perder de vista, pero también hay materiales, también hay soluciones que ayudan a tener un mejor desempeño o a que la inversión también sea más rentable. Y creo que eso pues también vale la pena conversarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, una solución constructiva eh, puede ser al interior, puede ser a la intemperie y desde ahí también ya hay que voltear a ver pues los tipos de paneles, los espesores, en fin, ¿verdad? Sí, nosotros afortunadamente, bueno, tenemos muchos años de experiencia. Dentro del equipo de ingeniería tenemos un área especializada, ¿verdad? En temas constructivos. Los mismos ingenieros de la región saben construcción, pero ya cuestiones de obra civil es lo que es la ingeniería del suelo. No es lo mismo un piso para un CEDIS, un centro de distribución, temperatura normal que uno refrigerado y uno congelado. Ujú. Tienes que cuidar la ingeniería del subsuelo, que no vaya a tener ahí un problema de congelamiento en el piso que te levante eso. Entonces, desde el piso tienes que cuidar ahí la ingeniería en un proyecto de refrigeración. Y luego viene el aspecto, luego la parte estructural. Tienes no deja, o sea, un cuarto frío ya grande de un centro de distribución es un edificio. Tienes que cuidar los aspectos también de seguridad, de constructiva. Hay normativas en la construcción con panel o de Ujú. cuartos fríos que tienes que cumplir y cubrir. Los mismos fabricantes tienen ahí su información técnica, su recomendación. Entonces, cuidas desde el aspecto estructural, en qué lugar va a estar instalado el cuarto. No es lo mismo un lugar de zona normal a un lugar con zona sísmica. Ujú. El sistema constructivo tiene que poderse sostener y cumplir las normativas en zonas sísmicas como en zonas no sísmicas. Y eso pues es importante desde el diseño, definirlo con el cliente, porque también te pueden comparar con alguien que diseñó un cuarto que no está cumpliendo Ujú. normas constructivas o respeta ahí la ingeniería del suelo o las cuestiones sísmicas. Pues te pueden meter en bueno, sí va a ser mucho más barato ese proyecto, Ujú. pero pones en peligro el aspecto constructivo. Entonces sí tienes que verlo de manera integral. Sí, incluso digo, en esas primeras conversaciones, en esas primeras entrevistas donde pues vas explorando, estableciendo cuáles van a ser las condiciones de diseño y de operación, pues ahí te puedes encontrar también requerimientos de acabados para, como tú lo dices, cumplir alguna normativa, a lo mejor sanitaria, no lo sé. Y también, por ejemplo, o sea, un elemento también que llega a ser muy importante en muchos proyectos, pues son las puertas, ¿verdad? Hay, pues una infinidad de tipos, de diseños, de condiciones de puertas que, otra vez, si no estudias la operación, pues quizá
la puerta no corresponde con la operación. O sea, no te va a estar dando el Hay servicio varias que cosas que tienes que revisar. Una es la temperatura dentro y fuera, o sea, tienes que cumplir, que no tengas ahí problemas de condensación. Exacto. El tipo de uso que tienes sobre esa puerta, si es de un tráfico muy continuo y eso, pues una puerta lenta, pues no te va a servir en la operación, ¿verdad? Sí, sí, a veces son más baratas ese tipo de puertas, pero pues es una puerta de apertura rápida, Ujú. porque tu operación no se puede tener y aparte pues tienes ahorros ahí energéticos porque no tienes, no se te va tanto la temperatura del cuarzo. Entonces, todo eso define las propuestas de las soluciones adecuadas. Obviamente, otra vez, cada solución está, o sea, no existe una puerta mejor que otra, es la puerta adecuada para el proyecto y uso del cliente. Sí, entonces, o sea, son muchas las decisiones que se tienen que tomar desde el diseño que van construyendo lo que va a ser el costo, lo que será el costo y el desempeño de nuestro proyecto. Ahorita, por ejemplo, a mí también me viene a la mente un caso donde ese cliente quería agilizar la construcción de sus proyectos, ya tenía por ahí experiencia con algunos y recuerdo que cuando acudimos a la obra, que es una práctica también que nosotros promovemos mucho, estar ahí en el sitio y ver exactamente cuál es la condición, cuál es la necesidad, ahí podíamos incluso cambiar un poco las dimensiones del cuarto sin impactar la operación y nos quitábamos estructura, podíamos aprovechar mucho pues, la capacidad del panel para autosoportarse. En fin, o sea, eso si no lo identificas, quizá caes en una solución pues, más costosa o, en fin, o sea, soluciones alternativas hay cuando pues te involucras y entiendes el proyecto, ¿verdad? Sí, ahí pues, es la importancia, como mencionaba, de la plática inicial. El tener bien, para mí es formar un muy buen equipo que defina bien sus necesidades y eso, y que involucres a la empresa que te va a dar esa solución técnica. Si desde el inicio, desde el principio se pueden ahí unir y hacer varias interacciones, va a ser mucho mejor el proyecto al final, ¿verdad? Porque va a atacarse desde el inicio todas las necesidades, tanto del cliente como las propuestas de solución que se puede para atacar ese tipo de necesidades, ¿no? Totalmente. Pues bueno, Chapa, creo que ya cubrimos esos 3 puntos, esas 3 decisiones, ¿verdad? ¿Cómo va a operar nuestro proyecto? ¿Cuáles van a ser las condiciones de diseño? Después, ¿cómo vamos a querer resolverlo? ¿Cuál va a ser la solución de refrigeración? Y por último, también lo que es la solución de la envolvente térmica, ¿verdad? De la parte constructiva. Pues no sé si tienes alguna otra recomendación, comentario. Bueno, reiterar lo mismo, ¿verdad? O sea, no tienes que saber todo en los proyectos de refrigeración. Para eso hay empresas, habemos varias empresas en el medio que tenemos experiencia. Se pueden acercar a nosotros y los podemos apoyar y darles asesoría tanto técnica constructiva. Ya vimos que es más complejo a veces de lo que parece un proyecto. Ujú. Entonces, pues pueden aprovechar y nosotros con todo gusto les podemos apoyar en un proyecto, tanto en la asesoría, tanto financiera, también les podemos ayudar en inversión. Este proyecto contra este, va a haber variaciones en la inversión, pero en la operación puedes tener esto. Si estás buscando una cuestión ecológica o más verde, sustentable, también te podemos dar ahí. Tenemos en experiencia de muchos proyectos que hemos participado. Y luego los otros aspectos también que no olvidemos, la cuestión constructiva, Ujú. que les podemos asesorar para que cumplas todas las normas y que no tengas en peligro o que vaya a tener algún problema porque no consideraron alguna cuestión en la parte de construcción. Ujú, la parte técnica. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias, Chapa, qué padre que te diste el tiempo de estar por acá con nosotros. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles el tiempo que nos hayan acompañado. Y como ya se dieron cuenta, o sea, esto de la definición del costo, del desempeño de nuestro proyecto, tenemos que estudiarlo, tenemos que voltear a verlo mucho antes, cuando se están estableciendo todas las bases, las condiciones. Y quizás hacernos la pregunta si la tecnología más moderna realmente
corresponde con nuestro negocio? Quizás sí, quizá no. Pues bueno, hay que analizar muy bien todas esas decisiones y pues bueno, que estén muy bien, que haya sido de provecho esta charla y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta charla. Nos dio mucho gusto contar con su participación. Esperamos que la información compartida les resulte de utilidad y que puedan aplicarla en sus próximos proyectos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grupo Aislacom. Ahí compartimos contenido sobre refrigeración y consejos prácticos. Además, podrán enterarse de nuestros próximos eventos, webinars y mucho más. Nos vemos en la próxima.